Bueno, la empresa empezó, no era una empresa, era un negocio con taller de reparación y armado de radio en la parte trasera. Empezó estaba yo solo, no había empleado, no había nada, así que por bastante tiempo estuve yo solo, después se fueron agregando algunos empleados más que nada para el taller. Después también se agregó mi padre, que se jubiló del ferrocarril y vino a trabajar conmigo, para darme una mano. Empezamos el 8 de febrero del 1965, así que este año se cumplieron 50 años de la empresa. Empezamos en un local chico, aquí al lado del negocio, en Guido Hispano 7, que era un local de 5x5, que lo habíamos dividido al medio, la parte trasera teníamos el taller y la parte de adelante. En aquella época vendíamos artículos de electricidad y repuestos de radio y televisión. Y armábamos radio también. En aquella época se armaban las radios transistores. Así que bueno, así empezamos. Y seguimos en el negocio de Guido Hispano 7 hasta el 30 de junio del 1972. Ahí ya estuvimos instalados en la esquina de Rivadavia y Guido Hispano. Al principio era un local chico, con una sola vidriera sobre Rivadavia, y bueno, después se fue agrandando porque otro inquilino de este edificio era Mueble Stone, era una mueblería. Bueno, le compramos la mueblería y agrandamos el local y empezamos a vender muebles también. En ese momento las casas de artículos del hogar no vendían muebles, ¿no? Así que fuimos uno de los primeros a empezar a vender muebles en Junín y en la zona también. Comenzamos ya no había más lugar para empezar. La mueblería ocupa mucho lugar, mucho espacio físico, y se empezó a agrandar también la casa de artículos del hogar. Y bueno, vimos la necesidad de que había que trasladarlo a otro local. Justo había un local aquí en la esquina, en el edificio Lucanera. Bueno, ahí pusimos la mueblería. Una mueblería con un local lindo, con 4 plantas. Y bueno, ahí pusimos todo lo que sea mueble, sábanas, acolchados, colchones, algunos artículos de camping también. Y bueno, después con el tiempo notamos que la parte de computación convenía separarlo del negocio porque era otro público, otra característica de los vendedores. Entonces había la opción de separarlo físicamente dentro del mismo local o ubicarse en otro lugar, ya con taller de reparaciones también, como para dar un mejor servicio a lo que sea computadoras y bueno, y todo la parte tecnológica, ¿no? En aquella época, cuando pusimos Printer y Mac, todavía se armaban computadoras, ¿no? Se armaban. Hoy en día ya casi salvo que alguien pida algo especial, las computadoras ya vienen de fábrica. Los iba a preguntar, bueno, los nombres de sus hijos son 4, sí. Y cómo se han ido incorporando, ¿no? Bueno, primero en el año 90 y algo se incorpora Guillermo, después Mariel, después se incorpora Rafael y por último Celeste, que es la más chica. Y actualmente el mercado está funcionando relativamente bien. El negocio del artículo del hogar, tanto de computación como de mueblería, está trabajando bien. Yo diría que estamos trabajando casi un 60% vendiendo más, facturando más que el año pasado. Así que hoy por hoy se está trabajando bastante bien, el público sigue consumiendo bastante, tiene mucha necesidad de consumo y de compra en cuotas, tanto sea con tarjeta como con crédito personal. El sistema de Ahora 12 ha dado un gran impulso a la venta de artículos del hogar. La tarjeta Argenta también para los jubilados ha sido un gran incentivo para la venta.